9 de la mañana, 24 minutos, 19 grados la temperatura en esta mañana aquí en el área metropolitana. Y con mucho placer estamos recibiendo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Un gusto, Humberto. Encantado de estar por acá. Bueno, la verdad que un gusto tenerlo, obviamente que con muchísimos temas para hablar por delante, pero ninguno de ellos puede escapar a esta situación que nos ha planteado la pandemia. Tal vez inesperada, no lo digo para las autoridades, que siempre nos hablaron, por hacer una mención que la gente rápidamente recuerde, cada vez que nos dijeron que no le tiráramos de la cola al león, significaba que se sabía que la situación podía empeorar. En lo personal, y creo compartir lo que muchos ciudadanos, no imaginé que mediados de diciembre nos iba a encontrar en esta situación. Sí, bueno, durante mucho tiempo Uruguay tuvo una situación particularmente mejor con respecto al resto, a casi todo el resto del mundo, y lamentablemente en el último mes y medio empezamos a tener un proceso de incremento de contagios que a esta altura no, ya hace varias semanas que nos generan una gran preocupación. Yo comparto mucho lo que se venía diciendo en el bloque anterior. Acá hay una apelación sin duda a las conductas de todos, ¿no? Y esto no significa la población por un lado y el gobierno por el otro. Todos juntos, como lo hicimos en marzo, abril, mayo, tenemos que encarar esta situación y encontrar un camino de reencauzamiento. Obviamente eso significa que el primer objetivo es tender a aplanar la curva. En ese sentido, los datos que hemos recibido estos últimos días van en un sentido contrario, ¿no es cierto? La curva sigue expandiéndose de una manera muy preocupante. Esta es una semana donde hay que tomar seguramente definiciones. En estos días además tendremos que ver, porque siempre los resultados tienen un rezago con respecto al momento en que ese delay ocurrían las cosas. De 10 a 14 días. Exacto. Que también genera el decir, bueno, se toma esta medida, hay que esperar a ver los resultados. O sea, hoy, mañana, pasado son 3 días claves para ver cómo evoluciona los contactos. Sin adelantarnos, ministro, pero hay una realidad que todos estamos olfateándola, porque ayer el propio secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al decir que no se iba a esperar al 18, sino que ya se adelantaba para el jueves, muestra que hay cosas que hay que tomar las decisiones ya. Yo creo que la gran preocupación que podemos tener todos es desde el punto de vista, obvio que el sanitario, pero desde el punto de vista del trabajo. Sí. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Aquí estamos hablando de que ya hubo una recomendación hacia la vuelta al teletrabajo. De hecho, ya lo estamos viendo que es así. Eso ha bajado un poco la movilidad. ¿Sería profundizar en ese tipo de medidas? Bueno, las medidas, obviamente nosotros tenemos un criterio que hemos mantenido siempre, que es que hasta que no se resuelven cuáles son las medidas no las vamos a anunciar ni anticipar, porque genera rumores, genera dudas, Entonces, simplemente esto es un tema que está arriba de la mesa de Presidencia de la República, del Grupo Asesor Científico Honorario, y donde obviamente los distintos ministros participamos en lo que tiene que ver con nuestra cartera. Lo que es claro es que nosotros estamos logrando un proceso de reactivación económica y por lo tanto laboral muy auspicioso. El viernes anunciamos una nueva reducción de la cantidad de trabajadores en seguro de paro, que ahora son 76.000 en noviembre. Y esa tendencia es probable que en el próximo registro siga a la baja, porque acá también tenemos una fotografía de algunos días atrás, y seguramente de repente esa tendencia se mantenga. Por eso uno vemos con sentido positivo, optimista, lo que es esta recuperación de la reincorporación, porque además el 75% de las personas que salen de seguro de paro está volviendo a su actividad. Recuperando Hay un su porcentaje que se supone que culminaron el seguro de paro por despido. O sea que ahí hay pérdida de puestos de trabajo y nos preocupa. Pero imagínense cuánto nos puede preocupar si además de lo que ha dejado ya en estos meses la pandemia sobre el empleo,
tuviéramos que tomar medidas de restricción de actividades que implicaran un retroceso en la recuperación con respecto al seguro de paro. Y le pregunto, financieramente, lo que se ha gastado hasta ahora, porque ha habido, digamos, un echar mano a la herramienta, permitiéndole a los empresarios el poder utilizarlo para poder subsistir de alguna manera y mantener al trabajador vinculado. Si esto se llegara a dar, estoy hablando en el hipotético caso de que se diera, ¿hay recursos como para volver a absorber el ingreso de mayor cantidad de trabajadores por algún tipo de restricción que se plantea? Es que va a tener que haberlos, ese es el tema. Ajá. Ahora, va a haberlos, porque el Estado no puede no responder a esto, pero quiero decir que el Uruguay lleva invertidos en seguro de paro de marzo a la fecha alrededor de 350 millones de dólares, que es una cifra enorme. Obviamente muy por encima de la que hubiera sido si no hubiera estado la pandemia. Eso iba a decir, números que nunca se han dado en el Uruguay. Impresionante, claro, sí, porque tenemos 200.000 trabajadores en seguro de paro en abril, 200.000 en mayo, después fue bajando, 177.000, bueno, hoy hay 76.000, la verdad que es un número muy alto. Y obviamente lo que nosotros más queremos es que esta reactivación pueda ser sustentable y que no colida con la salud. Y por eso es tan importante que en los lugares de trabajo se cumpla. Y ahí, Humberto, el problema es que las mediciones que hemos tenido de inspecciones en las 4 semanas que llevamos del operativo Trabajo Responsable, que lo largamos hace un mes exactamente, nos está diciendo que en 6 de cada 10 lugares de trabajo al menos alguna de las prescripciones que están establecidas. Algunas menores, otras más graves, pero exacto. A ver, hay, a veces yo le digo, es como una cierta indiferencia o un acostumbramiento. Esto es algo de un control permanente y de un recordatorio permanente. Exacto. Porque si no, uno se relaja. Y se van olvidando cosas que de repente en marzo, abril teníamos muy presentes y estaban permanentemente en nosotros. De repente, en la medida que íbamos llevándola bien, se van aflojando, hay fatiga, hay cansancio, es molesto, etcétera, etcétera, y entonces se olvidan. Y yo creo que acá lo que está pasando es que los uruguayos, que yo noto que en los últimos días ha habido una reacción mayor, lo veo en la vida cotidiana, en la gente, en los comportamientos ciudadanos, pero estamos medio tarde, ¿cierto? Entonces sí. Hay que apretar las marcas, no hay ninguna duda, lo estamos tratando de hacer y vamos a ver esta semana qué medidas nuevas se toman, sabiendo que también, Humberto, es muy difícil, porque el reclamo inmediato es decir, pero hay que cerrar todo, no sé qué. Ojo, porque la pandemia es la pandemia del coronavirus, pero también hay otras pandemias. Hay pandemias que tienen que ver con la pérdida del trabajo, con otras enfermedades que nacen de esta situación y que hay que tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Con el propio cansancio de la sociedad. Exacto. O sea, yo creo que por supuesto es tremendamente subjetivo lo que voy a decir, pero creo que también hay que entender cuando ponemos el dedo acusador sobre aquellos uruguayos que se relajaron, que se dejaron llevar y que tal vez en la medida que se fueron abriendo determinadas actividades, el volver a jugar un partidito de fútbol con los amigos, etcétera, etcétera, pero también para muchos hubo un cansancio de esta situación, porque ha habido sectores que no pudieron reactivarse o que no lo hicieron ni siquiera a media máquina, como por ejemplo el sector turístico, que me lo imagino ahora, no sé, con los dientes apretados esperando lo que puedan ser las decisiones que tomen las autoridades de gobierno, porque están esperando desde hace no sé cuánto. ¿Ese sector puede recuperar trabajadores en esta temporada o ese número es una incógnita? Estábamos promoviendo eso, ¿no es cierto? Las decisiones que tomamos hace un mes aproximadamente, que fue decir, miren, muchachos, la temporada turística no puede ser abierta, las fronteras van a seguir extremadamente limitadas, solo vendrán los uruguayos. Ahí tomamos medidas de apoyo al turismo de distinta índole. Con respecto al trabajo, por ejemplo, se estableció este beneficio de 8.000 pesos que ya está vigente para el empleador por cada trabajador que incorpora del seguro de paro, sea total o parcial, o trabajador nuevo que se contrata. ¿Por qué? Porque nos importaba mucho apoyar la reactivación laboral y sigue siendo un gran objetivo. Pero es verdad,
lo que tú decís, hay que ver qué es lo que va a ocurrir con las próximas semanas. Y esas son decisiones que hoy están en la mesa de trabajo, sobre todo del grupo asesor científico y inmediatamente en la conducción política, que es la que tiene que finalmente tomar la definición. Ya tuvimos medidas, ¿verdad? Medidas restrictivas, sí, no tan fuertes. Perdón, acá estoy adelantándome a algo que desconozco si serán fuertes o no, las del 17, lo que me imagino, como todos, con sentido común, que seguramente alguna restricción más vamos a tener. Y ya vimos lo que fueron las repercusiones a nivel laboral de esas primeras decisiones, ¿no? Vimos a la gente de los diferentes gimnasios obviamente protestar, es decir, a ver, si a mí me dijeran mañana que entre las decisiones restrictivas es que yo no puedo desarrollar mi trabajo aquí en Arriba Gente, y voy a protestar, es evidente. Y el de enfrente que no le restringieron no va a protestar. ¿Qué ha pasado con el tema de los gimnasios? ¿Ha habido reuniones con ellos? Porque, bueno, hicieron una movida muy fuerte como manera de decir, hey, vida saludable, no ha habido brotes a nivel de tal cosa, es decir, con lógica, razón para protestar, pero ¿qué se ha conversado con ellos? En lo que tiene que ver con la cartera de trabajo, está disponible el seguro de paro parcial por días, porque hay que recordar que esto, en el caso de los gimnasios que han tenido que mandar trabajadores... Claro, sí. A no dejar de trabajar. En ese caso se aplica bien el criterio del seguro de paro parcial por reducción de días, porque se trató de 2 semanas y media. O sea, se anunció el martes 1 de diciembre, empezó a funcionar el miércoles 2 hasta este viernes. Bien. Bueno, hay que ver qué nuevas medidas se toman y obviamente todos tenemos conciencia de que las empresas han sufrido también una afectación muy grande y no tienen la misma espalda que tenían, las que tenían espalda en marzo, en abril. Por lo tanto, esto es golpear sobre una situación ya muy afectada. Y obviamente en el paquete de decisiones debe haber de los dos tipos, de restricciones y de apoyos. Y este es un poco el equilibrio que tenemos que construir en estos días antes de los anuncios. Ministro, de alguna manera hay que decir, sin que esto sea culpar a nadie, que todas las predicciones que se realizaron en algún momento se nos han ido cayendo, ¿no? Recuerdo las primeras predicciones económicas de que las teorías de los economistas de que esto iba a ser como una V, como una B corta, y que iba a rebotar la economía y eso iba... Y todas esas predicciones que en definitiva dependen de la evolución de la pandemia y de aquellas situaciones que se puedan normalizar o no normalizar. Es un momento muy difícil para hacer predicciones, pero entre las exigencias que la oposición le ha hecho a todo el gobierno está el hecho de que ha entendido que ha sido avaro la forma de sostener esta pandemia, que la ayuda debería ser mucho más. Valga mencionar simplemente los reclamos que hubo por una suerte de complemento para los trabajadores de forma permanente. ¿Eso es posible? O sea, ¿el Uruguay tiene dinero como para decir, vamos a poner hipotéticamente, creo que se mencionó, 15.000 pesos, ¿no? 15.000 pesos de ayuda para todos aquellos. ¿Tenemos la posibilidad financiera y económica? Sé que es una pregunta más para Azucena Arbeleche, sí, pero involucra a todas las carteras. Nosotros siempre hemos dicho dos cosas que yo sigo reafirmando con mucha fuerza. Una, por más medidas que se tomen, siempre vamos a sentir que hay insuficiencia. Porque siempre hay más afectados de lo que uno puede responder, porque las medidas pueden llegar mejor a un lado o a otro y a algunos quedar por fuera. O sea, siempre hay una sensación y uno la siente y le duele, porque claro, uno querría tener respuesta para todo y para todos, y siente que no logra tener respuestas para todos. Y segundo, el gran problema de esta pandemia, y esto que estamos viviendo lo prueba, es que nunca tuvimos claro hasta cuándo duraba. Y eso, para definir la distribución de recursos, es dramático, porque si tú sabes que una cosa tiene una duración de tanto tiempo, y tenés tantos recursos, bueno, distribuís esos recursos en función del tiempo. Acá, por ejemplo, haber entrado, y lo digo con total franqueza, en la dinámica de establecer
una renta básica mínima para un montón de gente con un cierto valor que se decía que iba a ser, porque la propuesta de la oposición era por tantos meses. Sí. ¿Y después cómo la sacás? Y si no tenés más plata... Sí, porque si la cosa dura, si los motivos para otorgarla son A, B y C, y esos motivos ahora hay A, B, C más D, claro, no la puedes sacar. Uno tiene que tener una cierta idea de que cuando se mete en algo, es lo mismo que cuando dice, bueno, vamos a reprimir ciertas actividades. Tenés poder realmente de lograrlo, porque si no, bueno, hay que manejarlo de otra manera. Entonces, me parece que acá lo que nosotros estamos llevando adelante es una idea de tenemos recursos finitos, inevitablemente finitos, y los tenemos que administrar bien. Uno podrá discutir si lo administramos mejor o peor, pero obviamente en esta etapa, vuelvo a repetir, restricciones en una mano y en la otra apoyos, medidas de sustento. Y bueno, y heridos, sí, lamentablemente en todo este proceso hay gente que perdió el trabajo, hay gente que perdió ingresos, hay gente que la está pasando mal, bueno, y hay gente que la está pasando mal por razones de salud, obviamente, claro. Y por razones psicológicas también, por la falta de contactos, etcétera. Es un año terrible, sí. Me surge una palabra más fuerte, sí. Pero es lo que nos tocó y es lo que le tocó al mundo entero, al género humano. Y eso hay que leerlo también en estos términos. Y bueno, lo que nos toca a nosotros los uruguayos es ver cómo resolvemos lo que en particular corresponde a nuestro país, y en eso estamos. Espero que podamos dar en la tecla como yo creo que la dimos a comienzo de la pandemia, y hemos mantenido un ritmo que, además asesorados por un equipo de científicos de primer nivel, ¿no? Sí. De primer nivel. Sí. Yo creo que todos seguimos confiando en ese asesoramiento, pero también nos vamos dando cuenta de que por mejor asesorado que se esté, si el comportamiento personal, el de los ciudadanos... Yo miraba el mapa del mundo ayer, el que hace Harvard, que va llevando casi toda Europa está roja, roja. Nosotros estamos amarillos en el límite, casi llegando al naranja, pero casi toda, y ahora dos zonas limítrofes de Brasil están negros. Lo de Río Grande do Sul pasaron, toda nuestra zona limítrofe está en bandera negra, que después lo vamos a mostrar. Tremendo, que es peor que rojo, que ya es el límite total, o sea, el descontrol completo. Y tenemos frontera terrestre ahí, total. Con un nivel de interacción terrible. Entonces, mire, allí está, lo tenía yo puesto en la compu porque estaba específicamente viendo Chuy. Eso que vemos allí es el contorno del Uruguay y toda la zona de limítrofe. Bueno, el rojo, como acaba de decir usted, el rojo es bravísimo, pero el negro ya definitivamente... Entonces, bueno, nosotros tenemos que apretar las marcas fuertemente. Es una cosa que depende de todos nosotros, del gobierno, de los partidos en general, de los movimientos sociales, de los actores sociales, de la ciudadanía en cada cosa. Y obviamente, yo digo, la sociabilidad informal deberíamos tenerla al mínimo, ¿no? Exactamente. Ministro, por supuesto han quedado muchos temas, INEFOP, la reglamentación del teletrabajo, el acuerdo médico que todos pudimos ver hace algunas horas atrás, satisfizo a todos. Muy bueno. Sí. Le agradezco mucho estos minutos. No, un gusto. Me encantaría decirle que pase unas felices fiestas, pero ¿sabe qué pasa en las circunstancias? Digo, páselo lo mejor posible. Exacto. Páselo pero lo siempre mejor con posible. esperanza. No, ni que hablar. Absolutamente. Pensando que en el 2021 iremos superando ¿cómo no? esta pandemia que, bueno, a todos nos tiene a mal traer. Muchas gracias. No, un gusto, que anden bien. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres, en la mañana de Arriba Gente.